damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al director del Centro Nacional de Sismología, al ingeniero Ramón Delanoy. Muchísimas gracias por el honor. Sí, muchas gracias por la invitación a ustedes. Fíjese, hablar del Centro de Sismología, que es una dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya la gente está a la expectativa por lo que está ocurriendo en Puerto Rico desde el 28 de diciembre, donde han sucedido sucesivos, valga la redundancia, terremotos. Pero recordamos el fatídico momento hace 10 años en Haití. ¿Cómo está el sistema sismológico de la República Dominicana? ¿Cuál es la perspectiva, el récord histórico y lo que en el futuro puede vislumbrarse a nivel de estos fenómenos? La República Dominicana, al igual que Haití y Puerto Rico, se localizan en una zona que es altamente sísmica, por lo que por lo general ocurren una serie de temblores, los cuales allá en el Centro Nacional de Sismología los registramos diariamente. Tenemos unas 26 estaciones sismológicas y varias acelerográficas, las que nos permiten vigilar toda la actividad sísmica nacional y así poder informar a la población sobre lo que está ocurriendo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Esta actividad sísmica que ha ocurrido en Puerto Rico y que ocurrió en el 2010 en Haití, es una actividad que por lo general ocurre en ocasiones. Por ejemplo, aquí en República Dominicana sucedió algo similar en el 1946, hace ya unos años de esto. Hubo un terremoto de magnitud 8.1 el 4 de agosto y después otro el 8 de agosto. Este último sismo produjo un tsunami que destruyó el poblado de Matancita en Nagua. Por lo que en la República Dominicana hay experiencia de que la actividad sísmica es en cierta forma recurrente. En otros años, ¿verdad?, anterior al 46, recordemos que La Vega se le llama, una parte que se le llama La Vega Vieja, porque fue destruida por un terremoto en el 1562. También el poblado de Azua fue destruido y Santiago. Es decir, que la República Dominicana tiene experiencia de, vamos a decirlo así, de desastre sísmico. ¿En qué situación se comporta en los actuales momentos la República Dominicana, habidas cuenta de que en Haití se produjo un gran terremoto, un gran sismo, y en Puerto Rico se mantiene ese ambiente sísmico? Sí, en Puerto Rico tenemos esta actividad en la parte sur a finales de diciembre, pero ya antes, en el mes de septiembre, había ocurrido en el norte uno de magnitud 6 y una serie de réplicas. En la parte sur ahora ocurrió, ¿verdad?, el día 7 el sismo de 6.4, pero después de este sismo han ocurrido varios sismos superiores a magnitud 4. Desde el 1 de enero hasta la fecha hemos contado y analizado más de 70 sismos de magnitud superior a 4 grados. Estos sismos, la población lo siente ya de esta magnitud. Si está cercano, puede sentirlo de magnitud inferior. Es natural que una actividad sísmica tan recurrente como la que está ocurriendo en Puerto Rico genere en la población miedo, temor y en cierta forma hasta incertidumbre, ¿verdad?, lo cual puede llevarlo, ¿verdad?, a tomar medidas quizás no acertadas sobre su vida, ya que la desesperación sabemos que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Para ilustrar un poco a la población,
cómo surgen, cuáles son las causas y las consecuencias que llevan a la ocurrencia de un ambiente sísmico. La isla de de la Hispaniola y Puerto Rico forman parte de lo que es la placa del Caribe. La placa del Caribe se mueve hacia el noreste con una velocidad aproximada de 2 centímetros al año. Como consecuencia de este movimiento, al colisionar con la placa norteamericana, se van acumulando una serie de energía. Esta energía que se acumula en las rocas, en ocasiones la deforman, ¿verdad? Y es lo que ha dado origen a las montañas, y otras veces se deforman de forma tal que también dan origen a las fosas. Por eso tenemos al norte lo que se conoce la trinchera de Puerto Rico y al sur la trinchera de los Muertos. Estas dos zonas son las zonas donde se vislumbra que ha habido una gran actividad sísmica durante tiempos inmemorables. Cuando las placas por algún momento se detienen en este movimiento, entonces esta energía se va acumulando en la roca, llega un momento que se rompen. Al romperse, lo que se genera, ¿verdad?, es una onda sísmica, o lo que llamamos, ¿verdad?, terremoto o sismo. Y estos movimientos sabemos que por la energía que tienen asociada pueden ocasionar bastante daño, ¿verdad?, en las construcciones y por ende ocasionar pérdidas humanas y pérdidas materiales a las personas. ¿Por qué cuando ocurre un primer terremoto, un primer sismo, luego vienen sucesivos sismos, muchas veces con magnitudes superiores y otras inferiores? Cuando se están presentando una serie de sismos pequeños, ¿verdad?, de magnitud 1.2, así sucesivamente, 2 o 3, generalmente nosotros le ponemos mucha atención porque esto podría ser el preludio de un fuerte sismo. A estos sismos le llamamos premonitores, cuando ocurren antes de un temblor fuerte. Por ejemplo, en el caso reciente de Puerto Rico, tuvimos uno de magnitud 5, el día 28, el día 6 uno de 5.8, se creía que ese era el mayor. Por lo que ya las personas, ¿verdad?, se sentían más aliviadas, pero ocurre que menos de 24 horas después sucede uno de magnitud 6.4. Es decir, que el que era de 5.8 pasó a ser premonitor del de 6.4. Y todos los que ocurran después del de 6.4, si no ocurre uno mayor, serán réplicas. Es decir, que las réplicas son todos aquellos sismos que suceden después de un temblor mayor. Las réplicas tienen diferentes magnitudes, pueden tener magnitudes muy parecidas al sismo mayor, pero por lo general son inferiores a la magnitud del sismo mayor. ¿Pueden los sistemas de monitoreo que tiene, por ejemplo, el Centro Nacional de Sismología establecer que va a ocurrir un sismo en determinada demarcación o que estamos en el preludio de que pueda producirse este fenómeno? A ciencia cierta no podemos predecir, pero podemos en cierta forma pronosticar de la posibilidad de que en una zona pudiera ocurrir algún sismo. Es decir, no podemos decir que mañana va a ocurrir o algo así, pero si detectamos alguna actividad anómala, podríamos poner en alerta a los organismos nacionales, como el COE, sobre prepararse, ¿verdad?, para, en el caso de que ocurriera un sismo. Decirle a la población que va a temblar la tierra, aunque nosotros lo sospechemos, usted sabe lo que podría ocasionar, más daños con la información que si no se la diera.
O sea que contrario a los pronósticos meteorológicos, en términos sismológicos, nunca se puede establecer el día en que pueda ocurrir un fenómeno de esta naturaleza. Exactamente. En meteorología, por eso usted oye que cuando se forma una zona anómala, dice, el 40% de posibilidad de que se genere una tormenta. Después, tanto por ciento de que se genere un huracán. Es decir, dependiendo de las condiciones. Aunque nosotros pudiéramos hacerlo, tendríamos muy poco tiempo para eso. Porque el temblor de tierra puede empezar en un momento una gran actividad sísmica y en un segundo minuto entonces producirse el sismo mayor. Es decir que no se puede realmente decir mañana o pasado va a ocurrir un temblor, pero sí sabemos que donde la tierra tembló, si las condiciones permanecen, las condiciones anteriores a las que dieron origen al temblor, podría suceder en cualquier momento. Por lo que hay que estar entonces preparado. Igual como que cuando un país está en guerra, ¿verdad?, que tiene que estar preparado, no sabe cuándo viene un bombardero, ¿verdad?, tirando, entonces lo que tiene que estar preparado es que oye la sirena o el alerta, protegerse. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el geólogo Ramón de la Noy, director del Centro Nacional de Sismología. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el geólogo Ramón de la Noy, director del Centro Nacional de Sismología. Ingeniero, fíjese, el histórico de la República Dominicana en términos sismológicos, ¿cómo se refleja? ¿Puede establecerse alguna variable estadística acerca de cuántos movimientos telúricos se registran de forma continua o de forma parcial en el año o alguna vez al mes? ¿O son frecuentes estos fenómenos o escasos en algunas ocasiones? Generalmente nosotros registramos de 3 a 5 sismos diarios. En ocasiones hemos registrado cientos en un día. Si depende de la actividad de las diferentes zonas. Tenemos varias fallas, ¿verdad?, a nivel del país y de la isla. Por ejemplo, tenemos la falla septentrional, la falla del Cibao, falla de San Juan, la falla de Enriquillo, la falla de Yabón. Y en esta falla normalmente se producen sismos de importancia. En la parte noreste es que se han registrado mayor cantidad de sismos. Recordando el sismo del 46, por ejemplo, duró 6 meses generando réplicas de magnitud superior a los 5 grados. Es decir, 6 meses temblando la tierra. Imagínense la cantidad de sismos que fue que se produjeron en ese momento. En el 1988, al norte de Puerto Plata, solamente en 2 días nosotros registramos alrededor de 500 sismos. Fueron sismos pequeños, ¿verdad?, que la población no lo sintió, porque solamente pudo sentirse el mayor, que fue apenas de 4.8. Con el sismo de Puerto Plata del 2003 se generaron también una serie de réplicas que pasaron de más de 100 las réplicas. Lo mismo ocurre normalmente en la parte noroeste, cerca de Villavasque, Montecristi, por ahí, que se generan muchos sismos en un día o 2 días. Es decir, que en la República Dominicana la actividad sísmica es muy constante. Ahora mismo la actividad se ha reducido algo, porque al parecer la energía de la placa
se ha estado liberando en la parte sur de Puerto Rico. Es decir, que vemos que hay una vinculación porque estamos en la misma placa. En estos días, ya que la actividad ha reducido en la parte de Puerto Rico, se han comenzado de nuevo a producir pequeños sismos. Y esto es bueno, de que se produzcan estos pequeños sismos, porque lo que indica es que la energía se está liberando poco a poco y no se libere de súbito con la ocurrencia de un fuerte terremoto. Cuando hablamos de pequeños sismos, ¿de cuántos grados estamos hablando y cuáles son las zonas más recurrentes en este sentido? Los sismos normalmente son mayores de 1 grado, 2, 3, por lo general inferior a 4, porque ya de 4 en adelante la población lo siente, y entonces ahí comienza, ¿verdad?, a preocuparse cuando sienten ya los sismos superiores a magnitud 4. Cuando los sismos son menores, ¿verdad?, de 4, muy rara vez cerca de 4 la gente lo siente, pero estos sismos ocurren, como le decía, ¿verdad?, en la zona norte de Puerto Plata, ocurren con mucha recurrencia, en la parte noroeste, en la parte este, en la zona de San Cristóbal, por los Cacaos. También a veces hay al norte de Miches, unos pequeños enjambres de sismos. Y en la parte central, Monte Plata, Vallaguana, por ahí, se producen también muchos sismos pequeños, pero la verdad es que esos sismos de ahí son muy profundos y por lo tanto la población no lo siente. Pero sí los equipos los registramos. Y ya hemos identificado que todas estas son zonas en las cuales podrían ocasionarse fuertes temblores también, porque implica que se está acumulando energía y si se está liberando, aunque sea poco a poco, podría ser que en un momento la liberación sea, vamos a decir, más sustancial, es decir, con un fuerte movimiento. Es decir, que el sistema sísmico, la actividad sísmica de Puerto Rico, que está bien activa, hace que esa misma actividad, o sea, la sísmica en la República Dominicana disminuya porque por allá se liberan esas placas. Exactamente, se libera energía en los bordes de la placa. Si en una zona de la placa se libera una buena cantidad de energía, implica que, vamos a decir ahí, la placa se está acomodando y la ruptura, ¿verdad?, podría ser más tarde en otra zona. Es decir, eso lo que haría, ¿verdad?, ese relajamiento, lo que haría es que el sismo, vamos a decir, que esperamos, se aleje mucho más. Dado entonces este panorama, ¿se prevé que la actividad sísmica de República Dominicana no sea tan activa en términos de las magnitudes como la ocurrida en Puerto Rico y Haití? Como le decía, ¿verdad?, tuvimos uno bastante fuerte en el 46 y en ocasiones, ¿verdad?, en el 1562, 1775 y otros años han ocurrido fuertes terremotos en la parte de República Dominicana. Lo que sucede, como decía, ¿verdad?, si la energía se libera en algún lugar de la placa, lo más probable es que en otros lugares se haya reducido porque esta energía se transmite a lo largo de todos los bloques que forman la corteza y más los bloques que están próximos en una misma placa. ¿Dónde han sido más frecuentes la ocurrencia de estos movimientos telúricos que usted hablaba con la frecuencia que se originan a diario en la República Dominicana? La falla del Cibao y la falla septentrional dentro de la República Dominicana y también la falla de Baní, se producen pequeños temblores con mucha frecuencia en esa zona y en la falla de Yabón, que queda en el este.
Al norte, la falla que más influye en realidad es el contacto de la placa norteamericana con la del Caribe, lo que se conoce como la trinchera de Puerto Rico, que es donde se localiza la llamada fosa de Milwaukee, que es la mayor profundidad del Atlántico, que tiene más de 8.300 metros en esa zona. ¿Qué tiempo le tarda al sistema de monitoreo del Centro Nacional de Sismología establecer la escala de un movimiento telúrico? Nosotros tenemos dos sistemas automáticos que nos dan la información preliminar. Preliminar porque después hay que revisarla, ¿verdad? Los sistemas automáticos sabemos que tienen su margen de error, pero eso lo podemos hacer en menos de un minuto ocurriendo el sismo. Al tener estaciones a nivel nacional, es decir, en todas las provincias, y además utilizar estaciones aún de otros países, por ejemplo, nosotros compartimos parte de nuestras estaciones con Puerto Rico y Puerto Rico con nosotros, por lo que un sismo que ocurre cerca de Puerto Rico, nosotros podemos ver cuando está ocurriendo antes de que las ondas lleguen acá, porque viajan más rápido la señal que nos está llegando vía internet o vía radio. Es decir que un sismo que ocurra en el norte de acá, ¿verdad?, cerca de Puerto Plata, bastante fuerte, es decir, que podría hacer daño en Santiago o acá en Santo Domingo, pudiéramos avisar con unos segundos de antelación antes de que lleguen a las ondas, porque ya nosotros lo estamos viendo que está ocurriendo. Y el sistema automático nos permite poder hacer esa determinación en ese tiempo. Del 28 de diciembre para acá, ¿cuántos sucesivos movimientos, terremotos, sismos se han producido en Puerto Rico? Si vemos los registros, nosotros vemos que en muchos días hubieron sismos, cada minuto se producía un pequeño sismo. Habían algunos recesos, pero a veces ocurrían hasta 2 en un minuto. Así que podemos decir que se han registrado más de 7.000 sismos desde el día primero a la fecha en la zona de Puerto Rico, la parte sur. En Haití todavía no se ha reflejado ese tipo de fenómeno, porque al estar en la misma isla, ustedes también pueden palpar, ¿verdad? Sí, en Haití la actividad sísmica no duró tanto como ha durado en Puerto Rico. En Haití, después de un tiempo, reprodujeron una serie de sismos de magnitud 4, pero después se redujo bastante. No lo mismo que ha ocurrido en Puerto Rico, que la actividad sísmica es demasiado recurrente. Y la población de Puerto Rico que está siendo afectada tiene en cierta parte razón, porque una actividad sísmica demasiado inusual la que ha ocurrido allá actualmente. Le agradecemos su comparecencia para ilustrar a la población desde esta tribuna que es de todos los dominicanos, Esferas de Poder, y que está abierta para cualquier tipo de comparecencia que tienda a brindar orientación a la ciudadanía a través de estos fenómenos que llaman tanto la atención y que son tan interesantes para la tranquilidad de la población. Entonces, le agradecemos de parte del Centro Nacional de Sismología y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo su invitación, y siempre estaremos a las órdenes. Allá trabajamos las 24 horas del día, no importa que sea Año Nuevo o que sea un día de fiesta. Un día de fiesta cualquiera. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el geólogo Ramón de la Noy, director del Centro Nacional de Sismología, la dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.